del Señor. Muy feliz domingo, querido hermano, querida hermana. Te saludamos de corazón desde tu familia en Internet, Reina de la Paz TV. 11 de marzo, domingo cuarto de Cuaresma, que es también llamado Domingo Letare, Domingo de la Alegría, porque se acerca ya la Pascua, la victoria del Señor. Vamos a ver en el Evangelio de hoy, que es de San Juan capítulo 3, versículos 14 al 21, que hay una luz verdadera y una falsa luz. También nos ha hablado de eso la Reina de la Paz en el mensaje del 2 de febrero. Está la luz verdadera, que es Cristo, y está la falsa luz, que es Lucifer. Vamos a explicar también un poco quién era Lucifer, hablando de esta falsa luz. ¿Quién es Lucifer? ¿Quién era y quién es? Vamos a escuchar atentamente lo que nos dice el Señor y después vamos a intentar entrar lo más profundamente que nos sea posible en la comprensión y en la vida de este Evangelio. En aquel tiempo dijo Jesús a Nicodemo: lo mismo que Moisés elevó la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre, para que todo el que cree en él tenga vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo, que entregó a su unigénito, para que todo el que cree en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. El que cree en él no será juzgado. El que no cree ya está juzgado, porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. Este es el juicio, que la luz vino al mundo, y los hombres prefirieron la tiniebla a la luz, porque sus obras eran malas. Todo el que obra el mal detesta la luz y no se acerca a la luz para no verse acusado por sus obras. En cambio, el que obra la verdad se acerca a la luz para que se vea que sus obras están hechas según Dios. Primero, querida familia, aconsejaros mucho el programa que ha grabado Aránzazu hace poco, que se llama Diferenciar la verdadera y la falsa luz, que va en ese programa explica a Aránzazu ampliamente algunas de las cosas que vamos a ver en el Evangelio de hoy. ¿Quién era Lucifer? Lucifer significa portador de luz. Era, según explica una tradición, el más encumbrado de todos los ángeles que Dios había creado. Por eso se llamaba Lucifer, portador de luz, porque tenía una luz especial. Y siendo el más excelso de todos los ángeles que Dios había creado, se llenó de vanidad y de soberbia. Y entonces, cuando Dios le pidió que sirviese con humildad,
que es lo propio de toda criatura, hasta de la más excelsa, porque todos debemos servir a Dios y servirnos unos a otros. Él dijo: non serviam, no serviré a nadie, porque soy demasiado excelso para servir a nadie, ni siquiera a Dios. Y entonces se rebeló contra Dios y pasó de ser Lucifer, portador de luz, a ser Satanás, que significa el que se enfrenta, el que se opone a Dios y también a la felicidad del ser humano. Pero como portador de luz que fue, hoy en día una de sus tácticas es ofrecernos una falsa luz, intentar engañarnos con sus falsas luces. Y por eso dice el Evangelio: porque vino la luz al mundo y los hombres prefirieron la tiniebla a la luz. ¿Esa tiniebla qué es? Pues esa tiniebla que elegimos muchas veces no se nos presenta con apariencia de tiniebla. Es más difícil que elijamos la tiniebla si se nos presenta con apariencia de tiniebla, pero muchas veces se nos presenta con apariencia de luz. Es una falsa luz. En realidad es tiniebla, pero parece una luz hermosa, una luz atrayente, como el fruto que comieron Adán y Eva, que lo vieron atrayente. Les engañó, era una falsa luz. Bueno, pues Jesús en el Evangelio de hoy nos ofrece una luz abundante para que seamos capaces, a través de sus palabras, de diferenciar la verdadera luz de la falsa luz. Vamos a verlo. Lo mismo que Moisés elevó la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre, para que todo el que cree en él tenga vida eterna. ¿Cuál es la luz verdadera? La luz verdadera es Jesús crucificado y resucitado. Tiene que ser elevado el Hijo del Hombre. ¿Dónde es elevado? Pues en la cruz. Seguramente cuando Nicodemo escuchó a Jesús, que le dijo: tiene que ser elevado el Hijo del Hombre, Nicodemo se imaginó que iba a ser elevado porque le iban a proclamar Mesías, le iban a proclamar Rey, y esa sería la elevación de Cristo, la elevación de Jesús, que lo proclamarían el Cristo, el Mesías, el Rey de Israel. El mundo, Israel lo elevará y entonces salvará a Israel. Pues no. No tenía que ser elevado de esa manera. Tenía que ser elevado en la bendita y santa cruz. Luz verdadera para tu vida, querido hermano, es la cruz de Jesús y amar la cruz. El camino de la fe es un camino que pasa a través de la cruz. Eso es una luz verdadera para tu vida. No te olvides de ello. Una luz falsa, proponer un camino hacia Dios sin cruz. Eso es una luz falsa, pero el demonio te lo propone a veces. Elige un camino sin cruz para ir a Dios. ¿Por qué vas a elegir un camino de cruz? Elige el camino más amplio, más confortable. No acojas la cruz en tu vida, pues el que quiere ir a Cristo sin pasar por la cruz nunca llegará a Jesús ni a Dios Padre. Vamos a seguir escuchando al Señor. Porque tanto amó Dios al mundo que entregó a su unigénito.
el amor infinito de Dios Padre por nosotros. Esa es una luz verdadera. Todo el que te diga que Dios te ama inmensamente, eso es verdad. Luego ya lo que te digan después lo vamos a ver ahora. Pero cuando alguien te dice Dios te ama inmensamente, confía en Dios, cree en su amor, eso es una luz verdadera. Quien te diga o te susurre al oído o trate de convencerte interiormente, trayendo a tu mente pensamientos y razonamientos, que Dios no te ama, que Dios se ha olvidado de ti, que a ti Dios no te escucha, eso es una falsa luz. Eso no es verdad, no lo creas. Es Lucifer el que te dice que Dios no te ama o que Dios no te escucha. Porque Dios no envió su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. La misericordia de Dios, esa es una luz verdadera. Dios siempre te ofrece su misericordia. Eso es verdad. Dios nunca tendrá misericordia de ti. Eso es de Lucifer. Para ti no hay oportunidad de misericordia. Eso es de Lucifer. La huella que ha dejado en ti este pecado ya nunca se podrá borrar. Eso es de Lucifer. Dios puede borrar todas las huellas del pecado. Hablábamos hace mucho en un programa que incluso puede restaurar las cosas más valiosas que hayamos perdido. Es que yo perdí en tal pecado, yo perdí esta gracia que tenía, ya nunca la podré recuperar. Con Dios se puede recuperar todo, todo, en tu cuerpo y en tu espíritu. Continúa el Evangelio. El que cree en Él no será juzgado, el que no cree ya está juzgado, porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. Este es el juicio, que la luz vino al mundo y los hombres prefirieron la tiniebla a la luz. Luz verdadera es que reconozcamos que somos pecadores, que muchas veces elegimos la tiniebla en nuestra vida y que necesitamos elegir la luz para poder ser salvados por Dios. Es preciso que reconozcas tu pecado y te arrepientas. Eso viene de Dios. Todos debemos reconocer nuestro pecado y arrepentirnos, porque todos somos pecadores. ¿Qué dice Lucifer? No hace falta que estés pensando en tus pecados, no hace falta que te reconozcas pecador, no hay que pensar tanto en el pecado. Tú cree en la misericordia de Dios y eso basta. Dios lo perdona todo. Es simplemente necesario que creas en la misericordia. No hace falta que reconozcas tu pecado y que te conviertas. Eso es una falsa luz. Como alguien te diga o una voz te susurre al oído, tú no tienes pecado, eso es falsa luz. Como alguien te diga al oído, tú no necesitas convertirte, eso es una falsa luz. Tienes que reconocer tu pecado, creer y estar convencido de que eres pecador, pedir perdón al Señor y arrepentirte de tus pecados.
Eso sí. Concluye Jesús diciendo, el que no quiere, el que actúa mal, se aleja de la luz. El que actúa bien se acerca a la luz. Pues nosotros acerquémonos a la luz. Acerquémonos al Señor, querido hermano, querida hermana. Siempre acerquémonos a Dios. No tengamos miedo de Él. Os recomiendo que leáis en el Catecismo el número 1216, que habla de cómo el bautismo nos ilumina completamente y nos convierte en luz. Vamos a recibir el día de la Vigilia Pascual la renovación de las promesas bautismales. Pues tenemos que irnos preparando y tenemos que saber que el bautismo y la renovación de las promesas bautismales nos llenan de luz por dentro. Nos llenan de luz la vida. Así nosotros somos luz en el Señor y no tinieblas con Lucifer. También lo dijo la Reina de la Paz el 2 de febrero. Seguid a la luz verdadera, que es mi Hijo, no escuchéis a las voces falsas que os ofrecen una falsa luz. Muy feliz domingo. Nos vemos adorando al Señor, luz del mundo, en la Eucaristía, en el programa Conversando con Dios. Hoy vamos a orar pidiéndole al Señor, haznos luz en ti. Que Él os bendiga y que la Reina de la Paz te bendiga, querido hermano, querida hermana.